Estamos con Juan Sí, Manuel Quintana, con el defensor del pueblo, por bueno, lo que se conoció, esto que se multiplicaron los reclamos por los altos valores en las facturas de Denor. Juan Manuel, agradecerte por el tiempo, bueno, para conocer también un poco cómo fue este incremento que se conoció también en los últimos días. sí, ¿qué tal? Buenos días, Cristian. Saludos a la audiencia. La verdad que sí, estamos teniendo muchos reclamos de Denor. Lo que pasó es que llegó la facturación del bimestre, un bimestre que fue muy frío, porque la facturación, nosotros les pedimos a todos los vecinos y vecinas que nos vayan mandando la factura para poder analizarlas, ¿no? Sí. De ambas caras, porque ambos lados de la factura tienen información. Cuando uno ve la facturación, va desde el 5 de junio al 5 de agosto, o del 10 al 10 o del 15 al 15, ¿no? Y pasó que agarrás todo el frío de junio, julio y los primeros días de agosto. Entonces, los lugares que no tienen gas para calefaccionarse, se usó más hubo mayor consumo. Ujú. Lo cierto es que las facturas, gente que pasó de consumir 1.500 pesos mensuales a 6.000 o a 9.000, 12.000, tenemos, la verdad que números que son impagables para la gente en este momento, ¿no? Empezamos con 5 reclamos diarios, 10 reclamos diarios y ahora estamos en 70 reclamos diarios. Nos llegan 70 mails por día de reclamos solo de Denor, no estoy hablando de otros tipos de reclamos que tenemos de otras empresas también. Yo mantuve una reunión telefónica, ¿no?, con el gerente local de Denor, de acá de Sí. Pilar, y bueno, estamos canalizando todos los reclamos a través de mails. Nosotros recibimos los mails de la Defensoría, analizamos las facturas y después mandamos el reclamo a Denor. Tenemos que decir que Denor nos está contestando todos los mails. Eh, Muchas respuestas no son satisfactorias, ni para nosotros como Defensoría, ni para el vecino. Lo cierto es que, bueno, tenemos casos donde Edenor no da respuesta, que nos deja habilitada la vía para poder ir al ENRE, y nosotros lo ayudamos al vecino a tramitar su reclamo en el ENRE. Y después encontramos casos, sí, de consumo realmente, que la gente consumió además, por esto que te decía, ¿no? Que eh, en esta etapa de estar todos en sus casas, o gran parte de las personas están en sus casas, usan mucho más la luz. Entonces, el problema está en el cuadro tarifario, habiéndolo analizado con el gerente y también nosotros. El cuadro tarifario, le digo a la gente para que lo analice y pueda ver su factura y ver Ujú. cómo ahorra, está colgado en la página del ENRE. El tema del cuadro tarifario, generalmente la mayoría de los consumos eran entre 400 y 500 kilowatts. Entonces, ¿qué pasa? La factura se descompone en cargos fijos y cargos variables. El cargo fijo en una categoría entre R3 y R5, que era más o menos todo lo que consumíamos hasta 500, 600 Sí. kilowatts, eh, el cargo fijo va entre 124 y 300 pesos. Ya Ujú. cuando consumís más, entre 600 y 700 kilowatts, el cargo fijo te aumenta a 500. Pero cuando pasaste de los 700 kilowatts, ya el cargo fijo se fue a 1.200 pesos. O sea que Claro. pasás de 400 pesos a 1.200. Es 3 veces más. Pero a su vez, el cargo variable en una categoría R3 o R4 es 2,90. Ujú. Y en la categoría R7 o R8 eh, ya son 1.200, 1.600 pesos en el caso de la categoría R8. Y a su vez el kilowatt hora pasa de 2,90 a 3,50. Entonces te aumentan todos los números. Claro. Porque a su vez, en la factura, cuando dice eh, conceptos energéticos, que es esto que yo te digo, cargo fijo, cargo variable, te suman los impuestos. Y ahora quizás en la factura te vinieron 1.200 pesos de impuestos, que era lo que antes pagabas por total del consumo. Juan Pero Manuel, bueno, es ¿te pudieron decir si se está haciendo el recorrido de aquellos que
de manera habitual pasaban a medir justamente los medidores. No sé si se está realizando esto, pudiste consultarlo también teniendo en cuenta de lo que se habla muchas veces de los estimativos, ¿no? Porque sacan un valor similar al de meses o años anteriores en el mismo tramo. No sé si pudiste también tener esta información. No, sí, sí, sí. No, ya la facturación es facturación real. Cuando Sí, uno da vuelta la factura, atrás dice estado del medidor y dice la facturación, y es facturación real. sí. Durante dos tomas venía facturación estimada, porque el personal de Edenor no estaba pasando a tomar la lectura del medidor. Lo que pasa es que la resolución del ENRE decía que en caso de que alguien tuviese un consumo, por como le estaban promediando, tuviese un consumo menor, después se lo tendrían que devolver, que es el caso que estamos planteando con comercios que estuvieron cerrados, ¿no? Que ahí todavía no hemos obtenido respuesta, pero ya está el tema, estamos trabajando en eso. Ujú, Comerciantes nos mandan las facturas y también estamos trabajando con CIPA, que todavía no le hemos podido dar una respuesta, ¿no? ujú. Eh, Se está trabajando. Lo cierto es que sí, hay gente que consumió de más, hay muchos otros que eh, fueron cambios de medidores o conceptos que no se entienden. Lo cierto es que en el caso de la gente que consumió de más, porque realmente estuvo en su casa y por ahí no te das cuenta, pero antes nos íbamos 8 de la mañana a nuestra casa y volvíamos más tarde, lo que pasa es que el cuadro tarifario eh, tuvo aumentos desproporcionados, que no son de ahora, el último aumento se produjo en noviembre del año pasado, aprobado por el Ejecutivo Nacional. Pero yo te decía, por eso cuando uno consume más de 700 kilowatts, eh, pasa a pagar muchísimo más, tanto el cargo fijo como el cargo variable. Por eso uno tiene que cuidarse, más allá eh, de la empresa es responsable en determinadas cuestiones, que nosotros las estamos peleando con el ENRE, en otras cuestiones eh, tenemos que ser conscientes, en muchos casos hay gente que analizamos la factura, la mandamos a Denor y se demostró que eran consumos elevados. Con esto uno no defiende Denor, sí cuestiona el cuadro tarifario, que es elevado, por eso también uno como defensor eh, se festeja, ¿no? Cuando se congelan las tarifas, más allá de que hay críticas de que se dice que las tarifas no deberían congelarse, pero en este momento que gente que no puede afrontar los gastos, que te venga una factura de luz de 6.000 pesos y sabemos que ya nos están empezando a llegar los reclamos por el gas, porque ya vino la época de frío. Generalmente las facturas de invierno van a empezar a llegar a mediados de septiembre, eh, entonces ahí uno va a ver realmente el consumo de gas, pero sabemos que hay grandes sectores y sobre todo los lugares donde tienen mayores carencias no poseen una red de gas natural, entonces gastan gas en garrafas y la mayoría de las personas que no tienen capacidad económica eh, utilizan para calefaccionarse toda energía eléctrica, entonces ahí también se les genera un inconveniente. La gente que no puede acceder a una red de gas, que quizás el gas es más barato que la energía, eh, también se vio afectado por esta cuestión que te digo. No, Ujú. uno no es responsable de no tener otra manera de calefaccionarse y cuando uno prendió una estufa eléctrica, la verdad que se le fueron los números muy, muy arriba.